tardes o noches. El día de hoy, el equipo colaborativo del Grupo 624 presentará la resolución de las preguntas sobre algunos temas que hemos visto a lo largo del periodo en la materia de literatura. Empezaremos presentándonos. Mi nombre es Tapia Pérez Regina. Mi nombre es Flores Miranda Carol Mestil. Mi nombre es Gemma Miranda Montserrat. Mi nombre es Guzmán Martínez Alyadonae. Mi nombre es Morales Fajardo Carolina. Mi nombre es Romero Godínez Yaretsi y a continuación se va a presentar nuestro trabajo. A continuación presentamos nuestro trabajo. Como primera parte de nuestro trabajo presentaremos la importancia que tuvo Roberto Arlt en la literatura iberoamericana. Roberto Arlt nació en Buenos Aires en 1900 y es uno de los autores que abrió un nuevo camino en la estética literaria argentina. Sus obras más importantes, El juguete rabioso, Los lanzallamas y Los siete locos, le sirvieron para incorporarse de forma rotunda a la escena literaria de Argentina. Su forma auténtica y coloquial permite apreciar y entender de mejor manera el contexto de la época. Gracias a su habilidad de transmitir la realidad política y social de aquel entonces, se le considera un personaje importante en la literatura argentina. A Roberto Arlt se le considera el primer novelista moderno de Argentina gracias a su peculiar y vanguardista narrativa. Roberto Arlt es reconocido porque en sus obras incorporaba temas de relevancia social como la marginalidad, la traición, la frustración ante la desigualdad de clase y la conspiración. Cabe mencionar que se centra sus personajes como personas de clase media baja, con carencias económicas y afectivas e inmersos en entornos hostiles ambientados en Buenos Aires. También podemos mencionar que gracias a la falta de estructuras académicas, sus lecturas eran particulares, pues al no tener una formación europea como los demás escritores, hacía de sus obras más entendibles y con matiz único. Eso mismo fue lo que lo convirtió en un narrador ineludible para cualquiera que aprecie el relato breve. Podemos ubicar a Roberto Arlt en la historia de la literatura argentina en un canon particular, es decir, el de los escritores excéntricos, que en otras palabras no tienen un lugar central en el campo cultural, pero que sí lo podemos situar en esa área excepcional que es estar fuera del lugar. Ahora presentaremos el poema titulado Deseo de Javier Villarrutia. En este señalamos las figuras literarias de anáfora, metonimia y personificación. Para ponernos en contexto, la anáfora consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de una serie de versos o oraciones. La metonimia consiste en reemplazar una palabra por otra siempre y cuando tengan relación entre sí en cuanto al significado y o afinidad. Y la personificación consiste en atribuirle propiedades humanas a objetos inanimados. El poema es el siguiente. Amarte con un fuego duro y frío, amarte sin palabras, sin pausas ni silencios, amarte solo cada vez que quieras y solo con la muda presencia de mis actos, amarte a flor de boca y mientras la mentira no se distingue en ti de la ternura, amarte cuando finges toda la indiferencia que tu abandono niega, que funde tu calor, amarte cada vez que tu piel y tu boca buscan mi piel dormida y mi boca despierta, amarte por la soledad, si en ella me dejas, amarte por la ira en que mi corazón enciendes y, más por el goce y el delirio, amarte por la angustia y por la duda. Observamos la anáfora cuando el autor repite la palabra amarte al inicio de distintos versos y estos son secuenciales. Observamos la metonimia cuando el autor menciona solo con la muda presencia de mis actos, donde la palabra muda alude a inexistencia, es decir, el autor se refiere a que no hace falta hacer nada para amarla o amarlo. Observamos la personificación cuando el autor dice tu abandono niega y tu piel y tu boca buscan mi piel dormida y mi boca despierta. En esta última incluso podemos encontrar otras dos más, piel dormida y boca despierta. En la obra del gesticulador encontramos aspectos novedosos dentro de esta obra teatral. En el texto, los respectivos actos del gesticulador tienen una amplia gama de personajes, los cuales dejaban ver a profundidad la dramaturgia de los actos, así como el detalle que pueden causar, en nuestro caso como lectoras, una mayor emoción al imaginar cada escena y también al crear en nuestra mente la visualización de cada uno de los personajes de una situación, pese a que no estábamos viendo la obra representada en un teatro formalmente.
La trama nos mantuvo en espera del saber hasta qué punto llegarían las acciones del protagonista, situación que se vuelve sumamente interesante hasta conocer el desenlace. En mi caso, los distintos espacios fueron claves para que pudiera representar una maqueta que plasmara los 3 actos, pero esto también se basó en la proyección personal de cada personaje, siendo que imaginaba al antagonista como un hombre mayor, pero otros pudieron representarlo con menor edad, demostrando en mi caso cómo la percepción en lectura cambia drásticamente según el sentimiento que cada uno tiene. Bueno, yo me inspiré en los aspectos que se hicieron novedosos, fue el cómo describen desde el principio de la obra detalladamente el cómo era la casa, cómo eran las paredes, los muebles que habían, hasta de la textura de cada uno de ellos, al igual de cómo era cada uno de los personajes que aparecían en cada parte de la obra. Esto también me conllevó a que con una lectura, mientras vas leyendo más y más, te vas imaginando gran parte de la obra en este caso y a tener ideas diferentes en tu mente mientras vas leyendo. Los espacios del cómo haría la maqueta fue que en todos los actos siempre estuvieron en la casa, solo cambiaban los personajes y la sala o cocina. Yo para realizar mi maqueta me inspiré en cómo me iba imaginando la casa, cómo percibía la misma, cómo conforme fui leyendo la obra mi mente se la imaginaba y situé lo principal de la misma en la sala, ya que en esta es donde la mayoría de los sucesos importantes ocurren según mi perspectiva. Además de que quise dar un aspecto gris para representar cómo quedó la familia después de todo lo que ocurrió, después de la muerte del padre, y cómo iba dejando todo gris a su paso, además de la distancia que tenía el mismo padre con cada integrante de su familia. Representaba qué tan lejos había quedado cada persona de él. Para mi maqueta me inspiré en los hechos que consideré clave para comprender la continuidad de la obra. También me fijé en las emociones de los personajes e intenté exagerarlas, esto para esclarecer aún más lo que pasaba en la escena. Intenté representar los 3 hechos que consideré los más novedosos. En el primero quería representar la sorpresa y la confianza en la mentira, el origen de todo, cuando Bolton llega a la casa de los Rubio. En el segundo quise representar la expansión de la mentira. Se me ocurrió hacer varias personas, pero opté mejor por hacer hojas de periódico a montones. Y en el tercero quise representar el desenlace de la mentira. Se me ocurría hacer a César Rubio muerto explícitamente, pero opté mejor por poner una mancha de sangre y huellas de zapatos para agregar misterio. Además quería representar el daño que le hizo a los demás a causa de sus mentiras. Se me ocurrió hacer un ambiente lúgubre y opté por hacer una figura de Elena muy triste. En mi caso, el contexto de la historia me inspiró en cómo se nos muestra cómo a veces la necesidad hace a las personas actuar de manera incorrecta, porque por ejemplo, el señor César al principio se estaba haciendo pasar por César Rubio solo para conseguir un poco de dinero para proveer a su familia. Me pareció interesante el mensaje que transmite sobre la soberbia y las consecuencias de mentir. Conforme se va haciendo conocido, empieza a querer más y más dinero, y por eso mismo la mentira se le sale de las manos y como consecuencia termina en su muerte. En el caso de mi maqueta, busqué representar de una manera más subjetiva el cómo se pudo haber vivido desde la experiencia de nuestro protagonista. Busqué palabras claves que podrían representar cada escena de una manera sencilla. En el caso de la primera escena, sucesos importantes como el engaño o querer conseguir dinero, que esto llevó a hacer que nuestro protagonista se hiciera pasar por una persona que no es. La impulsividad que lleva el estar desesperado, que fue lo mismo que lo llevó a hacerse pasar por esto. En el caso de la segunda escena, la manipulación, la preocupación de seguir fingiendo esto por parte de la familia, específicamente su esposa, y cómo poco a poco él estaba obteniendo poder. Y en la tercera escena, cómo existían las discusiones, la manipulación, cómo se empezaba a descubrir la verdad, y estos hechos llevaron a la muerte de nuestro protagonista. Todas estas situaciones que se la pasaron rodeando al protagonista, de esta forma estarían en medio, junto con las palabras y las imágenes. Busqué a la vez representarlas con colores que pudiesen quedar con el ambiente y los hechos ocurridos. En la obra El Balcón podemos identificar varios aspectos en el espacio físico, psicológico y social de esta narración. A lo largo de la lectura, el cuento, el cual es parte del género literario narrativo, logra adentrarse en una serie de metáforas, desde el primer fragmento hasta el fin de la lectura. Podemos percatarnos que aunque la posición de espacio-tiempo no está definida, sí podemos denotar un espacio o obra solitaria y misteriosa.
Sin embargo, el autor no induce mayores detalles, ya que recurre al uso de artículos indefinidos, como el nombrar a la ciudad y a la época, sin otorgar mayor precisión al contexto, permitiéndonos imaginar algunos detalles. Aún así, se nos relatan algunas de las actividades del protagonista. Conforme va avanzando la historia, notamos que el suspenso se apodera de las descripciones. En la redacción también, la historia cobra vida mediante una serie de diálogos entre los personajes, dándole aún mayor misticismo en ciertas partes de la descripción de los sucesos, como al llegar a la casa del hombre y su hija. Ahora bien, la temática del cuento a nivel social podemos identificarla en frases o citas, en las que en algunas ocasiones se menciona el silencio y también, consiguientemente, al aislamiento. El silencio y la ausencia son temas vitales a lo largo de la vida y que también viven los personajes del cuento, en lo particular la hija, que muestra un apego importante al balcón de invierno, el cual se ha convertido en su amigo, su refugio y también su compañía. El teatro experimental y el clásico. El teatro experimental se define como diversas experiencias teatrales, las cuales buscan nuevas formas escénicas que no dejan de lado el teatro convencional, al igual que trata de organizar y hacer un desarrollo de todo aspecto del arte teatral. Dentro de sus características encontramos que el espectáculo se encuentra sobre el texto. Esto quiere decir que lo va a interpretar el público y será este el que le dé un significado. También se pueden tomar algunas situaciones dentro de la obra que pueden no estar planeadas, pero puede fluir de una manera que no pierde su estructura. La base del teatro comenzó con el griego. En este solamente habría una persona en el centro del escenario, pasando al medieval y siguiendo al Renacimiento, donde se presentan ideas diversas de escenarios que pueden acompañar a los actores. En el siglo XX fue cuando se buscaba mostrar más una imagen abstracta. El teatro y la pandemia. La relación que se puede encontrar entre los aspectos del teatro y la situación de la pandemia pueden ser los cambios de ambiente que una persona puede experimentar. Puede haber una situación que las personas ya se plantearon desde un momento en el que entramos en cuarentena, una la cual asimilaron y estaban preparados para esta, pero hubieron momentos que modificaron todos los pensamientos y planes que se tenían, viviendo diferentes experiencias que pueden ser buenas o llegar a las peores circunstancias. Estas pueden cambiar la manera en la que se va a percibir nuevos escenarios, al igual que podemos decir que la característica espectáculo puede estar relacionado, ya que como dice el texto, lo interpretará diferente el director. Podemos decir que está relacionado con la pandemia, ya que cada persona interpreta el origen de la pandemia COVID-19 diferente, aunque haya información. Esto sería todo por nuestra parte. Hemos concluido ya todas las respuestas y hemos llegado al final de este video. ¡Hasta luego! Adiós.